Sí, lo que ocurre son varias cosas en simultáneo, ¿no? Son ataques que se vienen dando en distintos puntos de Rosario, las escuelas entre ellos. Hace poco contábamos de una estación de servicio, hemos hablado de ataques a comercios, a sindicatos. Es decir, nadie está exceptuado hoy de un ataque de estas características mafiosas, pese a no tener nada que ver con las personas que de alguna forma se están mandando el mensaje a través de balas, a veces estas balas acompañadas también de carteles, a veces carteles con balas pegadas en el texto, o a veces simplemente un cartel o llamados telefónicos o WhatsApp. Esta modalidad es la que se viene dando últimamente en las escuelas. Ayer la fiscal Valeria Uriot, que es la jefa de la unidad de balaceras del Ministerio Público de la Acusación, porque es una realidad, Rosario tiene una unidad fiscal de balaceras. No sé si existe en otro lugar del país algo de estas características, pero lo cierto es que ella ayer a la mañana, es decir, antes de este episodio, señalaba que tenían 11 causas este año por intimidaciones a escuelas, de las cuales, repito, hasta ayer a la mañana había 4 hechos de ataques a tiros contra establecimientos educativos. Si contamos el ocurrido anoche en Sabín y Juan José Paso, ya son 5 los ataques contra escuelas. 2 de ellos, y acá vamos a hacer un breve repaso, tienen que ver con el Rosa Siperovich, pero el primero de ellos empezó acá. Esto fue el 5 de marzo. Este fue el primer ataque, exactamente, en Grandoli y Ayolas. La escuela Santa Isabel la Católica fue atacada a tiros desde una moto y también se dejó un cartel alusivo a una persona que aparentemente tendría algún conflicto vinculado a la venta de drogas. Ese fue el primero de los ataques. Fíjense que vamos a tomar como plazo aproximadamente 2 meses y medio para rellenar este mapa, que si bien tiene 4 puntos, hay uno que se va a repetir, que es el Rosa Siperovich. Lo atacaron ayer, pero lo valieron el 8 de abril. El 8 de abril lo atacaron a tiros, fueron 6 en ese momento los disparos, y también se dejó una nota en aquella ocasión del 8 de abril. La nota estaba dirigida a integrantes de esta célula de los monos que operan en la zona noroeste de Rosario, Barrio Industrial, Ludueña y Empalme Graneros. Posteriormente, o mejor dicho, en simultáneo, el 8 de abril fue atacado en la REA al 300 la escuela José Mármol. También se dejó una nota del mismo estilo y dirigido también a la célula de los monos de la zona noroeste el 8 de abril. Mismo episodio, idénticas características que habían ocurrido. Un dato no menor. Antes de la primera balacera contra el Rosa Siperovich, se había dejado una nota dirigida a los narcos rivales a la célula de los monos con una bala adherida al papel. Es decir, Rosa Siperovich acumula 2 ataques a tiros y una amenaza escrita. En 2 meses. En 2 meses y medio. El que tuvimos la semana pasada, no sé si lo recordarán, tal vez en medio de lo caótico que ocurrió entre el jueves y el viernes, que lo fuimos abordando, atacaron a tiros la escuela Brigadier López, que está ubicada en Provincias Unidas y Pampa. El hecho ocurre el martes, según sostienen los investigadores, por lo menos en la causa que se tramita en el Ministerio Público de la Acusación, pero la balacera trascendió el jueves a la tarde, es decir, 2 días después, cuando detectan las marcas de balas. El último de los episodios es el que acaba de abordar nuestro compañero Pedro Levi. A diferencia de todos estos hechos, este es el único donde no hubo cartel. Y en el último también se da una particularidad. No está dirigido específicamente a una banda, sino que está dirigido a personal del servicio penitenciario. El que ocurrió anoche, me refiero. Claro. Donde se dispararon 3 disparos, donde la teoría es que lo disparó una persona a pie, que dejó los 2 carteles pegados con una cinta de papel en una de las ventanas. Pero lo contextual hace también a lo particular. ¿Por qué? Porque en el de anoche pasaron 2 cosas. Uno lo mencionaba recién, Ana, la custodia estaba por Sabín, los disparos fueron por Juan B. Justo. Punto número 1. La custodia fija, como bien lo dice el término, es fija, más allá de que uno tienda a pensar de que el policía tiene que ir a perseguir a esa persona, la custodia fija tiene por orden quedarse en el lugar de forma estática. Acá se dan 2 circunstancias. 1, la comunicación interna entre la policía podría derivar en una persecución rápida, cosa que no ocurrió ayer, como no ocurrió en ninguno de los casos que estamos acá abordando en este mapa. Y el segundo caso es que ya no es la primera vez que incluso con custodia atacan un lugar. Lo vivimos en TVL. Claro. El 28 de diciembre pasado, cuando incluso con un patrullero en la puerta, atacaron a tiros el predio. Y no es el único caso. Y no es el único caso, pero digo como para tener alguna referencia de del corrimiento de límites que está ocurriendo. Pero anoche dije que el mensaje estaba dirigido al servicio penitenciario. Estaba dirigido al director del servicio penitenciario de la cárcel de Piñero y mencionaba algo similar a una queja a las requisas en Piñero. Ocurre que ayer, a la mañana, cerca de las 10 de la mañana, fue detenida una mujer de 32, 33 años que estaba ingresando con 3 teléfonos a ver a un preso de Piñero que está condenado por homicidio. Se dio una particularidad, mirá cómo se empiezan a conjugar muchos factores al mismo tiempo.
En la requisa le secuestran nuestros 3 teléfonos que no habían sido detectados por el body scanner. ¿Por qué? Porque la mujer, al estar embarazada, no pasó por el body scanner, por lo cual se le hizo una requisa palparia. Allí es donde se detectan los 3 teléfonos. Ahora, si tiene vinculación el preso al que iban a estar destinados los teléfonos con lo ocurrido anoche, todavía es súper prematuro aseverarlo, pero en la palabra requisa del cartel de anoche por lo menos hizo ruido esa situación. Es un hilo desde dónde tirar, a ver si por lo menos para seguir, si tal vez no termina siendo, pero seguimos hablando de intimidaciones a escuela. Acá solamente estamos reflejando los ataques a tiros. ¿Detenidos hay? En estos hechos ninguno. Detenidos ni persecuciones. No, en ninguno de estos hechos. Está el patrullero, se comunica con los patrulleros que tengas cercanos. Acá en TVL pasó, que después de ahí se encontró el auto. Sí pasó, las veces que pasó uno lo quiere decir, pero en este caso no. Y de estos 5 episodios, el que quedó filmado es el de Ayolas y Grandoli, por lo menos las imágenes eran bastante nítidas. Se veía cómo venían por Ayolas, doblaban en Grandoli y desde Ayolas ya estaba disparando el que iba como acompañante de la moto. Es decir, imágenes nítidas hay por lo menos en uno de estos ataques. Ahora, una cosa son los ataques a tiros y otra cosa son las intimidaciones. Ahí es donde se agranda aún más el porcentaje de establecimientos educativos. Ya hemos cubierto intimidaciones en el centro de Rosario esta semana, en Leónidas Gambarte, en la Mariano Moreno. Hemos hablado también de hechos de amenazas en el EMPA, donde funciona la Escuela Bolivia. Hay un montón, la Escuela La Paz. Una carta a una directora pidiéndole plata. Tenemos más de 10 establecimientos que ya sea en la puerta del establecimiento se encontraron amenazas escritas o bien las autoridades recibieron comunicaciones vía WhatsApp por mensaje o llamados telefónicos donde les piden plata o a veces le dicen que van a atacar a tiros la propia escuela. Esto también forma parte de las investigaciones. Lo que sucede es que se investigan de forma distinta el ataque a tiros a las amenazas, todas como intimidaciones, desde ya, pero hay otras líneas investigativas. Todos los ataques a tiros se presumen que provienen de bandas narco y generalmente personas que están presas. Ahí donde así generalmente como balearon distritos, sí, que así como balearon centro de justicia penal y así podemos seguir, también balean escuelas con el objetivo de usar las escuelas de correo, ¿no? Exacto. Balean y dejan el mensaje. Bueno, ahí hay un punto importante que también decía Analía. Lamentablemente la escuela te garantiza un impacto mediático, porque evidentemente atacar la escuela es atacar algo sagrado. ¿Tiene un agravante? Claro. Tiene un agravante si... Es una intimidación pública que ya es algo considerado con una escala penal alta. Por lo tanto, todas son consideradas intimidaciones públicas. Acá lo que ocurre es que se está atacando un lugar que nunca antes se había atacado de esta forma, porque en realidad en noviembre del 2021 tuvimos 2 ataques en la misma jornada de las elecciones horas de previas noviembre. a las elecciones. Sí, en noviembre del 2021 atacaron la escuela Crisol de Mañana al 6300 y al mismo tiempo atacaron a tiros la Santa Isabel de Hungría de Caferata al 4000. Es decir, fueron los primeros ataques que se conocieron en Rosario a tiros directos para mandar un mensaje. Pero de esta forma, como han proliferado, que los mensajes son distintos, que las intimidaciones a esta altura no se puede saber bien concretamente de dónde pueden provenir, no había ocurrido. Y como bien dice la portada, escuelas en peligro. Yo hablé de ataques a tiros y hablé, por supuesto, de las amenazas que están conjugadas de otra forma. Ahora, escuelas en peligro, yo no me olvido, y lo tengo anotado, que hubo escuelas que también no tuvieron actividad por robos, por inseguridad. Bueno, la Gurruchaga, la Gabriela sin Mistral, teléfono. un montón. Digamos, escuelas en peligro engloba un concepto que tristemente estamos viviendo hoy. Gracias.